Mexpancinco Totiotzin. Yeni Quito Tatua, Campa Anocha, Campa Nemi, Campa Cochi Tonati. Agradecemos al rumbo del sol, a donde va a descansar después de la gran guerra del día, agradeciendo por esta unión, por la unión de los pueblos y de los barrios de Iztapalapan, por la fuerza que vive en nuestros corazones, por la disciplina del gran guerrero Cuitlahuatzin, que viva con nosotros, que nos dé la humildad del guerrero, que nos guíe en el camino del guerrero, que es una senda hermosa, difícil y fácil a la vez. Lo hacemos con la presencia del Copali, con el aliento de vida de la Tecocoli, con la presencia de la agüita, de los frutos de la tierra, del latido poderoso y guerrero del Huehuet, con nuestros cascabeles y yacastli y el sudor de nuestro cuerpo. ¡Go! Ashkan, Nicalcati, Mispancinco, Totlapalolis, Mictlampa, Yayauqui, Tezcatlipoca, Mictlantecutli, Mictlanciguat. Ahora saludamos al rumbo del norte, al lugar de los descarnados, al lugar de la conciencia de los ancestros, al lugar donde todos iremos algún día. Saludamos con aromático humo de copal, el llamado de la Tecocoli, la bendición del agua y los frutos que nos da nuestra Madre y Padre Tierra. Ashkan, Nicalcati, Mispancinco, Totlalpalolis, Tonacatecut, Tocacasiguat, Yayauqui, y toque de Huehuet. ¡Ómeteo!
Azcantequita Comer. Ahora nos vamos a referir a la región sur, de donde provienen las aves que nos dan la suerte, la virtud, el colibrí, de donde vienen para toda la República Mexicana, pues el aire, la lluvia, todo lo que nos hace fértil para que la tierra nos dé frutos para toda la vida, para nosotros y para nuestros ancestros. Damos gracias a todo el equipo que estamos acá en esta macroplaza dedicada a Cuitláhuac, porque esta tarde, esta noche estamos celebrando un gran aniversario más de aquella noche de triunfo, de aquella noche gloriosa, cuando este señor que está aquí con su macana en la mano, gracias a él fue la enseñanza de aquel antiguo mexica que ganó aquella gran batalla. Por eso estamos celebrando aquí todos los corazones, mentes de esta Iztapalapa, para que así de este modo nosotros seamos el ejemplo de nuestro México, ya que aquí en Iztapalapa florece en nuestras mentes la unidad, el trabajo, la honradez, el respeto. Es por eso que estamos celebrando a grosso modo este aniversario programado para hoy desde 5 de la tarde hasta un poco más. Tengo el gusto, como maestro huehuetero de esta región, dirigir estas palabras para que todo este equipo que estamos aquí sonando, literalmente 104 huehues, tambores, tuncules, nos den la suerte, nos den la vida, nos den el equilibrio, la armonía, la fuerza del trabajo. ¡Ometeos!